En el mundo de la astrología, existe un signo cuyas capacidades intelectuales suscitan una admiración genuina e incluso cierta inquietud. Nos referimos a Acuario, el signo del zodíaco cuya mente no solo está desarrollada, sino que tiene una escala cósmica. Tras la excentricidad y el encanto peculiar de Acuario se esconde una inteligencia capaz de resolver los problemas más complejos. Estas personas tienen una capacidad única para ver conexiones entre cosas que a otros les parecen completamente dispares. Son como redes neuronales andantes que procesan la información a una velocidad increíble. Los acuarianos no solo son eruditos, sino que tienen la capacidad de pensar de forma innovadora. No solo entienden cómo está hecho el mundo, sino que también saben cómo cambiarlo para mejor. La inventiva es uno de los rasgos clave de este signo. Si te enfrentas a una tarea irresoluble, acude a Acuario, y no solo te ofrecerá una solución, sino que inventará un enfoque completamente nuevo que hará que los métodos antiguos sean ineficaces. Los acuarianos piensan en términos del futuro, su mirada se dirige más allá del horizonte de lo habitual. Esta capacidad de prever y crear cosas nuevas provoca admiración, y al mismo tiempo, nos hace reflexionar sobre las ilimitadas posibilidades de la mente humana. ¿Qué más esconde este enigmático signo del zodiaco? La respuesta a esta pregunta la descubrirás si ves hasta el final. El representante del signo de Acuario aparece como un gran maestro que juega simultáneamente en 1000 tableros de ajedrez. Su mente calcula fácilmente combinaciones de varios movimientos, previendo los resultados de cada acción y permaneciendo imperturbable ante la adversidad. El cerebro de Acuario es como un caleidoscopio en constante rotación, del cual fluyen ideas frescas y soluciones innovadoras. Los representantes de este signo no temen las tareas difíciles, sino que, por el contrario, las dan la bienvenida. Después de todo, para Acuario, un problema enredado no es más que un duelo intelectual, una oportunidad de demostrar todo el poder de su genio. Es precisamente este rasgo de carácter el que provoca una irritación oculta en el mismísimo diablo. Acostumbrado a actuar de acuerdo con reglas establecidas, el oponente cornudo se confunde ante los acuarianos, que constantemente reescriben estas reglas. Crean nuevas leyes, forman realidades alternativas, dejando así al tentador en un callejón sin salida y privándolo de la capacidad de resistir eficazmente. Sin embargo, no hay que imaginar la inteligencia de Acuario como un mecanismo insensible y frío. En su arsenal hay lugar para la intuición y la inspiración. Los acuarianos saben escuchar su voz interior, confiar en sus presentimientos. Es precisamente la combinación armoniosa de la lógica y la intuición lo que los hace prácticamente invencibles. Pero, ¿qué es lo que impulsa a este genio? ¿Qué hace que los acuarianos defiendan tan ferozmente sus creencias y luchen por sus ideas? Esta pregunta la analizaremos más adelante. Después de todo, Acuario tiene un argumento más, verdaderamente devastador, capaz de aterrorizar incluso a las fuerzas oscuras más poderosas. Continuando nuestra fascinante exploración de las profundidades de la personalidad de Acuario, este fenómeno único, capaz de sorprender incluso a los más sofisticados, hoy analizaremos qué lo convierte no solo en un intelectual, sino en una seria amenaza para las fuerzas del mal. Acuario no es solo una constelación, es una verdadera revolución encarnada en una persona. Como ya se ha señalado, su inteligencia es un arma poderosa, que se ve reforzada por una sed insaciable de justicia. Acuario mira el mundo no a través del prisma del presente, sino a través de la visión de un futuro ideal, y cualquiera que se atreva a interponerse en su camino tendrá que enfrentarse a graves consecuencias. Este signo del zodiaco es un rebelde por naturaleza. No acepta las normas establecidas si le parecen absurdas. Si Acuario siente que se está cometiendo una injusticia, está dispuesto a ir contra la corriente, incluso si esa corriente es dirigida por el propio diablo. Lo más sorprendente es que no solo se resiste, sino que desarrolla una estrategia compleja, calcula cada paso y emite un juicio justo sobre esta injusticia, utilizando su mente perspicaz. Acuario es un caballero sin miedo ni reproche, pero en lugar de una espada está armado con una mente aguda y una fe inquebrantable en sus ideales. Acuario es un símbolo de la lucha incesante por la justicia, por la capacidad de expresar libremente sus pensamientos, por todos esos ideales que considera inquebrantables. Y esto es lo notable, es por eso que las fuerzas oscuras sienten un miedo inexplicable hacia él. Acuario no está sujeto a influencias externas, no se siente atraído por el brillo del poder y las tentaciones de la riqueza. Su único objetivo es buscar la verdad, y la seguirá persistentemente hasta que alcance su objetivo.
Y cuando llegue ese momento, que se cuiden todos los que se atrevan a interponerse en su camino. Ahí reside toda la intriga. Anteriormente ya se ha mencionado su notable capacidad, su capacidad para ver la perspectiva donde otros no ven nada. Pero, ¿cómo se manifiesta exactamente este genio en las circunstancias más impredecibles? ¿Cómo consigue Acuario evitar problemas, incluso cuando parece que ya no hay esperanza? Este es un tema para una conversación separada. Así pues, queda claro que Acuario no es solo un signo astrológico, sino una especie de protesta contra las normas y costumbres generalmente aceptadas. Pero, ¿sabes qué más preocupa a las fuerzas del mal? Su absoluta imprevisibilidad. Imagínate, el tentador hace planes insidiosos, tiende trampas, y Acuario de repente comete un acto que no se presta a ninguna lógica y no encaja en ningún esquema. Es como jugar al ajedrez con él, donde de repente decide que un peón puede moverse como una reina, o un caballo de repente vuela por los aires. Para él, las reglas son más bien directrices que restricciones estrictas. Su tarjeta de presentación es la capacidad de sorprender la imaginación, encontrar enfoques innovadores y salir de las situaciones más difíciles armados con una idea brillante. Como sabes, la previsibilidad es lo que le gusta al diablo. Necesita calcular las reacciones de las personas a diversas tentaciones, pero con los representantes del signo de Acuario, este truco no funcionará. Da la impresión de que existen en un universo paralelo, donde la lógica obedece a sus propias leyes, muy peculiares. Y cuando, al parecer, todas las esperanzas se han derrumbado, es Acuario quien saca de la nada ese as en la manga que cambia radicalmente el curso de los acontecimientos y sume a las fuerzas del mal en una completa confusión. Cabe señalar que esta capacidad única de pensar fuera de lo común no es solo un capricho, sino una cualidad intrínsecamente ligada a su actitud hacia los demás. Pero hablaremos de eso más adelante. Así pues, es evidente que Acuario es una verdadera plaga para cualquier demonio que se considere el árbitro de los destinos humanos. Pero eso no es todo. ¿Sabes qué más sume a la inmundicia en un estado de pánico ansioso? La empatía. Sí, la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio. Quizás alguien piense que el diablo le teme a los genios. En parte, sí. Pero está aterrorizado por las personas que realmente se compadecen de los demás. Acuario, con su intuición desarrollada y su agudo sentido de la justicia, es capaz de ver el sufrimiento de la gente. Pero, ¿qué es lo que más aterroriza los corazones de las criaturas de las tinieblas? Acuario no solo observa, sino que está dispuesto a actuar. No es el tipo de persona que pasa por alto el llanto de un niño o ignora una flagrante injusticia. No, sin dudarlo, se apresurará a ayudar, impulsado no por el deseo de fama o gratitud, sino por un profundo sentimiento interior que lo impulsa a intervenir cuando alguien está mal. Siente el dolor ajeno como propio, y esto se convierte en una verdadera calamidad para quienes causan este dolor. Imagínate, el diablo teje redes de intriga, manipula y tienta, y de repente aparece Acuario, que lo ve a través. No solo desenmascara sus sucias maquinaciones, sino que también muestra compasión por quienes han caído en su trampa. Está dispuesto a escuchar, apoyar y encontrar una salida a la situación más desesperada, asestando un golpe devastador al ego de cualquier demonio. Al fin y al cabo, ¿quién necesita a un tentador cuando hay alguien que realmente se compadece y ayuda? Es precisamente esta compasión, esta profunda humanidad y la capacidad de ver lo bueno incluso en los pecadores más empedernidos lo que convierte a Acuario en un verdadero héroe a los ojos de la gente común y en una pesadilla para quienes están acostumbrados a jugar con las vidas de los demás. Pero estas no son todas las facetas de su multifacética personalidad. Hay algo en el que le permite encontrar fácilmente aliados incluso donde parece completamente imposible. Así pues, damas y caballeros, volvamos nuestra mirada hacia Acuario, estos incansables constructores de lazos sociales, cuya actividad provoca una genuina inquietud en el mismísimo Señor de las Tinieblas. Después de todo, ¿qué podría ser más ajeno al Señor del Caos y la discordia que un signo del zodiaco que tiene la asombrosa capacidad de encontrar un lenguaje común con personas muy diferentes, ya sean luminarias de la ciencia o simples músicos callejeros? Los acuarianos, como diplomáticos experimentados, saben cómo establecer contacto con casi todo el mundo, pero a diferencia de los negociantes egoístas, sus motivos están dictados por un interés genuino en la naturaleza humana. Y lo más sorprendente es que estos representantes del círculo zodiacal logran construir relaciones sólidas y duraderas, sin comprometer su singularidad.
No se esfuerzan por complacer ni fingir ser otra persona, sino que simplemente aceptan a los demás tal y como son. Y, como demuestra la práctica, la gente aprecia esta actitud. Es en este momento cuando el diablo, sintiendo que algo no va bien, empieza a fumar nerviosamente su cigarrillo maloliente. Después de todo, Acuario no es solo un signo sociable, es un verdadero unificador de personas, que crea comunidades sólidas y construye puentes entre culturas y cosmovisiones. ¿Y qué podría ser una mayor amenaza para el señor de la desunión que la cohesión de personas de ideas afines, unidas por objetivos e ideales comunes? Cuando veas a un Acuario rodeado de atención en el centro de una animada compañía, ten por seguro que no se trata de una mera reunión casual de amigos. Algo mucho más significativo está ocurriendo en este lugar. Están naciendo planes ambiciosos y se están formando ideas innovadoras capaces de tener un profundo impacto en el mundo. Y todo esto gracias a la capacidad única de Acuario para establecer la comprensión mutua incluso con las personalidades más complejas y extraordinarias. Se dice que el propio diablo no esperaba semejante giro de los acontecimientos. Pero esto es solo una pequeña parte de lo que hace que Acuario sea realmente especial. Prepárense para aprender lo que hace temblar los rincones más oscuros del infierno. Se trata del increíble don de la clarividencia, que este signo del zodiaco posee en abundancia. Acuario no solo predice el futuro, sino que participa activamente en su creación. Recuerda su extraordinaria mente, capaz de calcular muchos pasos por delante. Esto es solo una pequeña parte de su talento. Acuario tiene la capacidad de mirar mucho más allá del horizonte, de captar las tendencias que aún no se han manifestado, y sobre esta base crear proyectos completamente nuevos y revolucionarios. Acuario no solo tiene intuición, sino algo más, como si estuviera conectado a una red universal de información. Este signo del zodiaco siente el ritmo del tiempo y capta la dirección de los cambios venideros, utilizando este conocimiento para crear cosas fundamentalmente nuevas. Es como un arquitecto que crea planos de ciudades que aún no existen. Inventa tecnologías del futuro y genera ideas capaces de cambiar el mundo. Naturalmente, las fuerzas del mal no duermen e intentan interponerse en el camino de Acuario. Lo tientan con dudas, levantan barreras y se esfuerzan por sacarlo del camino trazado. Sin embargo, como ya se ha señalado, este signo del zodiaco es un hueso duro de roer para las fuerzas oscuras. No se deja seducir por promesas vacías ni se asusta con cuentos sobre el más allá. Acuario avanza sin cesar, creando el futuro con confianza y determinación, algo que claramente no le gusta al diablo. Es de destacar que este don de la clarividencia está estrechamente relacionado con otra característica de Acuario que lo hace invulnerable a la manipulación y el control. Por lo tanto, Acuario es un verdadero dolor de cabeza para todo tipo de espíritus malignos. Pero eso no es todo. ¿Qué más hace temblar a las fuerzas oscuras? La libertad. Este es un punto de dolor para ellos. Acuario y la libertad son inseparables, como las dos caras de una misma moneda. Anhela la libertad, como un viajero en el desierto abrasador anhela un sorbo de humedad que da vida. Y hay de aquel que intente privarlo de esta libertad. Acuario es un ejemplo de una persona cuyo lema podría ser el audaz y ¿por qué no? No es propenso a confiar ciegamente en las autoridades, exigiendo de ellas una justificación lógica y un enfoque razonable. La opinión pública no tiene peso para él, especialmente si entra en conflicto con sus convicciones personales. El conformismo y el seguimiento de la multitud son fenómenos completamente ajenos a su naturaleza. En un mundo donde es tan fácil sucumbir al instinto de rebaño, Acuario actúa como un rebelde, haciendo preguntas incómodas y cuestionando las normas establecidas. Se le puede comparar con un programa antivirus que identifica y bloquea cualquier intento de restringir su libertad de pensamiento y acción. Las celdas, los marcos y las plantillas son grilletes que rechaza con determinación, esforzándose por lograr un espacio ilimitado para la autoexpresión. Pero lo más desagradable para quienes buscan el control es que Acuario no solo anhela la libertad, sino que también contagia esta ansia a quienes le rodean. Demuestra que es posible vivir según las propias reglas, ser uno mismo, sin temor a la condena. Es precisamente en este momento cuando quienes buscan el poder sobre los demás entran en pánico. Después de todo, la libertad es el arma más poderosa contra la manipulación y el control. Una persona libre no puede ser intimidada ni comprada, es el creador de su propio destino. Es precisamente esta multifacética personalidad la que permite a Acuario encontrar un lenguaje común incluso
con las mentes más conservadoras e inflexibles, transmitiéndoles sus ideas y puntos de vista. Así pues, volvamos nuestra mirada a lo que convierte a Acuario en un verdadero virtuoso de la comunicación, en el poseedor de un talento ante el cual incluso un manipulador experimentado empieza a sentir cierta inquietud. Sí, un seductor hábil puede ser muy hábil en la manipulación, pero Acuario está dotado de un don de la persuasión, multiplicado por una sinceridad genuina. Y esta es una combinación verdaderamente explosiva. Acuario tiene la capacidad de transmitir sus pensamientos de tal manera que incluso los escépticos más tercos empiezan a estar de acuerdo involuntariamente. Da la impresión de que penetra en las profundidades de la mente del interlocutor, encuentra allí los puntos de apoyo necesarios y, suavemente pero con seguridad, los dirige en la dirección correcta. Y todo esto ocurre sin la más mínima sugerencia de intrusión o coacción. Esto no es hipnosis, esto es el verdadero arte de la comunicación. Acuario es un tribuno nato, capaz de encender los corazones y las mentes de sus oyentes. Se expresa no solo con palabras, sino también con imágenes vívidas, metáforas e historias fascinantes que permanecen en la memoria durante mucho tiempo e incitan a la reflexión. Puede actuar ante una gran variedad de público, ya sean hombres de ciencia o participantes en una fiesta ruidosa, y en todas partes encuentra un lenguaje común, en todas partes se le escucha con genuino interés. ¿Cuál es el secreto de su éxito? En su capacidad para penetrar en el fondo de las cosas, en su ardiente deseo de compartir su visión con el mundo que le rodea. Acuario dice lo que realmente piensa y piensa lo que dice. No teme expresar su punto de vista, incluso si contradice las normas generalmente aceptadas. Y es precisamente esta valentía, esta intransigencia, lo que exaspera a quienes están acostumbrados a la manipulación y al engaño. Sin duda, el tentador puede intentar derrotar a Acuario en una batalla verbal, atraerlo a los laberintos de la mentira y la calumnia, pero todos sus esfuerzos son en vano. Los representantes de este signo del zodiaco poseen una perspicacia asombrosa y reconocen sin falta las más mínimas manifestaciones de falta de sinceridad. Ven al mentiroso a través, como una máquina de rayos X, y son capaces de desenmascararlo con un comentario preciso y mordaz. Y aquí, cuando Acuario conquista los corazones y las mentes de los demás, cuando sus conceptos innovadores empiezan a hacerse realidad, y el mundo que le rodea se transforma bajo la influencia de sus ideas, llega el momento más emocionante. Es entonces cuando se manifiesta otra característica única de su genio, que hace que el diablo se estremezca de verdad. Prepárense, porque ahora vamos a penetrar en el taller creativo secreto de Acuario. El astuto, por supuesto, es hábil en sus intrigas, pero es impotente ante la chispa acuariana que da a luz a nuevos universos. Este signo del zodiaco no es solo una fuente de ideas, sino un verdadero centro de innovación. Los acuarianos no solo piensan de forma original, sino que existen en otra dimensión, donde las leyes generalmente aceptadas de la física y la lógica son solo recomendaciones divertidas. Toman la realidad existente como base y en un instante la transforman en algo completamente nuevo, audaz, a veces incluso excéntrico, pero siempre genial. Los acuarianos son innovadores audaces, dispuestos a hacer realidad los planes más audaces, independientemente de las miradas escépticas de quienes les rodean. Tienen un don único de previsión, que les permite ver en lo que parece un absurdo la semilla del futuro. La historia demuestra que su visión profética del mundo casi siempre resulta ser correcta. Los representantes de este signo del zodiaco son como geniales inventores que ensamblan con entusiasmo algo fundamentalmente nuevo a partir de elementos obsoletos. Un mecanismo que supera a los análogos anteriores en todos los parámetros. E incluso en caso de fracaso, Acuario mantiene el optimismo, percibiendo lo sucedido como un experimento interesante. La inspiración para sus creaciones, parece, la toman del propio cosmos, de las corrientes estelares que determinaron su nombre. Surge una pregunta natural, ¿no es esta capacidad un don destinado no solo a la realización personal? ¿No hay en sus actividades una misión más global? Los acuarianos no son solo generadores de ideas innovadoras, sino también una poderosa fuerza impulsora del progreso. No en vano se dice que lo más difícil es tentar a quien guía a otros hacia la luz, y el diablo lo entiende perfectamente. Acuario está dotado de la rara capacidad de ser un apoyo y una fuente de inspiración para los demás. Tiene el don de ver las oportunidades ocultas en cada persona, incluso si él mismo no es consciente de su existencia. Y esto no es solo un apoyo formal, sino un sincero deseo de ayudar a las personas a encontrar su verdadero camino.
Se puede decir que tiene incorporado un navegador interno, que indica sin error los talentos latentes y las formas de revelarlos. No se limita a proporcionar una solución ya preparada, sino que enseña las habilidades necesarias para lograr el éxito por sí mismo. Y lo hace con tal entusiasmo contagioso que incluso los escépticos más empedernidos empiezan a sentir fe en sus propias fuerzas. Y esto, cabe señalar, es un arma más poderosa que el exorcismo. Después de todo, cuando una persona gana confianza en sí misma, se vuelve prácticamente invulnerable a la influencia negativa. Acuario sabe cómo crear a su alrededor una atmósfera que favorezca el crecimiento personal y el desarrollo. Actúa como un catalizador, acelerando los procesos de autorrealización. Y esto no es una mera coincidencia, sino su posición consciente en la vida. Está profundamente convencido de que el mundo será mejor si cada persona puede realizar su potencial al máximo. Es precisamente en este momento cuando las fuerzas del mal empiezan a sentir inquietud. Después de todo, cuando las personas están unidas por un objetivo común, cuando se apoyan mutuamente y creen inquebrantablemente en sus propias capacidades, la influencia de las fuerzas oscuras se debilita. ¿Y qué podría ser más aterrador para el Señor de las Tinieblas que la pérdida de control sobre las almas humanas? Pero eso no es todo. Además de la capacidad de inspirar, Acuario tiene otro recurso oculto. Y es tan fuerte que las fuerzas oscuras prefieren mantenerse alejadas de él. Pero esto debe ser contado en otra ocasión. Y ahora vale la pena centrarse en un aspecto de excepcional importancia. ¿Qué más es capaz de causar malestar a las fuerzas del mal? Es la magnanimidad inherente a los Acuario. Y no se trata de valores materiales, como el oro o las joyas. No, Acuario es generoso con el conocimiento. Este signo del zodíaco tiene una capacidad única para absorber información de una gran variedad de fuentes, como una esponja, y luego compartirla libremente con el mundo que le rodea. Y no lo hace por el vanidoso deseo de demostrar su inteligencia, en absoluto. Acuario está sinceramente convencido de que el conocimiento debe ser de dominio público. Imaginemos la situación. Acuario ha descubierto una técnica increíblemente útil que ha cambiado radicalmente su vida para mejor. ¿Qué hará? No lo ocultará, como un secreto de la eterna juventud. Por el contrario, lo compartirá con todos sus amigos, conocidos e incluso con desconocidos en Internet. Los inspirará a estudiar, a superarse y a crecer personalmente. Y lo que es especialmente valioso, Acuario no solo difunde información, sino que sabe cómo hacerlo de tal manera que incluso el estudiante más negligente despierta la sed de conocimiento. Encuentra un enfoque individual para cada uno, explica conceptos complejos en un lenguaje sencillo y comprensible, convirtiendo el proceso de aprendizaje en una aventura fascinante. Este es un don que solo pueden tener los ángeles o las civilizaciones extraterrestres altamente desarrolladas. En verdad, conocer a un representante del signo de Acuario puede ser una oportunidad única para enriquecer la experiencia personal, pero hay que estar preparado para el hecho de que el conocimiento adquirido es capaz de transformar radicalmente la forma de vida y la cosmovisión habituales. Esto es especialmente cierto para quienes tienden a seguir las normas y estándares de comportamiento generalmente aceptados. Acuario es un desafío para las fuerzas conservadoras, personificando el espíritu rebelde que aterroriza a los defensores de las tradiciones. Su libre pensamiento y el rechazo de cualquier autoridad, excepto su propia mente, crean una mezcla explosiva. Acuario es aquel que, al enfrentarse a la expresión establecida "así es como se hace", se pone inmediatamente a buscar formas de derrocar el orden existente. Los estereotipos son para Acuario como un trapo rojo para un toro. Los desprecia y se esfuerza por destruirlos inmediatamente. Si a Acuario se le encargara pintar una valla, no se limitaría a elegir un color diferente, sino que, probablemente, vería en la propia valla un vestigio del pasado y sugeriría erigir en su lugar, por ejemplo, un objeto de arte hecho de materiales reciclados. Es importante señalar que la rebeldía de Acuario no es solo una manifestación del maximalismo juvenil, sino una posición consciente y madura. Acuario alza la bandera de la protesta no por una negación ciega, sino en nombre de los cambios venideros. Discierne perspicazmente lo absurdo de las instituciones obsoletas y se esfuerza incansablemente por crear nuevas normas, más humanas y productivas. Y lo notable es que sus esfuerzos suelen tener éxito. Es como el héroe de una película, un hábil hacker que penetra en las entrañas del sistema para transformar el mundo para mejor. Pero en lugar de líneas de código informático,
Opera con su aguda mente analítica y una fe inquebrantable en la rectitud de sus ideales. El tentador, sin duda, puede intentar seducir a Acuario con los bienes ilusorios del poder y la riqueza, pero estos esfuerzos son en vano. Acuario valora por encima de todo la libertad de crear, la libertad de transformar el mundo, la libertad de expresarse. Y en ese momento, el propio diablo se da cuenta de que está en una situación difícil. Porque la libertad no se puede comprar con dinero, solo se puede ganar en una lucha implacable. Y Acuario es un luchador nato por la libertad. Es curioso que Acuario, probablemente, tenga algunas ventajas ocultas que le permiten evitar con tanta habilidad las trampas del destino. Y aquí, queridos lectores, nos acercamos a otra brillante faceta del diamante, el carácter de Acuario, una faceta que, según los rumores, incluso el mismo Lucifer pone la piel de gallina. Ya hemos mencionado su extraordinaria inteligencia, su espíritu rebelde, su capacidad para empatizar con el dolor ajeno. Pero lo que le da a Acuario el aura de verdadero peligro es su inexplicable, casi indecente buena suerte. Mientras que los representantes de otros signos del zodiaco trabajan incansablemente, esforzándose por alcanzar el éxito, Acuario, al parecer, flota sin esfuerzo en las nubes, como si jugara, atrapando oportunidades favorables. Y lo más paradójico es que realmente funciona. No es solo una coincidencia, sino más bien una manifestación de la justicia cósmica, que parece favorecer a Acuario. Como si el propio universo hubiera decidido que este genio, rebelde y luchador por la verdad simplemente necesita ayuda. Y sin duda lo ayuda. Acuario tiene la asombrosa capacidad de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, de conocer a personas influyentes y de generar ideas geniales que se hacen realidad a una velocidad increíble. Y la razón de esto es que, a diferencia de muchos, Acuario no teme arriesgarse. Está dispuesto a apostar todo para hacer realidad su idea, aparentemente loca. Y, por regla general, sale victorioso. Cabe destacar que la suerte de Acuario no se limita a los bienes materiales. Tiene éxito en el amor, la amistad y la creatividad. Da la impresión de que el mismo espacio que le rodea está lleno de energía positiva, atrayendo hacia el todo lo mejor. Queda por ver cómo se las arregla para hacer esto. Quizás realmente hizo un trato misterioso con las fuerzas superiores, o quizás simplemente tiene un carisma y magnetismo increíbles. Pero el hecho es innegable, la fortuna claramente favorece a Acuario. Y esto provoca irritación en quienes están acostumbrados a lograr el éxito con un trabajo duro y sudor. Especialmente, según los rumores, esto no le gusta a un personaje cornudo, que odia cuando alguien obtiene ventajas inmerecidas. ¿O tal vez simplemente siente envidia de que Acuario logre burlarlo en su propio juego? ¿Quién sabe cuáles son los motivos que impulsan a este señor oscuro? Sin embargo, detrás de esta aparente facilidad y buena suerte se esconde algo más, una especie de estrategia meditada, una especie de plan que le permite a Acuario estar siempre un paso por delante de sus rivales. Pero hablaremos de eso en otra ocasión. Y ahora, estimados astrólogos y simples amantes de las historias emocionantes, abróchense los cinturones de seguridad, porque pasamos a otra faceta del genio de Acuario, que incluso al cornudo le pone los pelos de punta. Quizás alguien considere a Acuario un soñador aéreo, que flota en las nubes de las ideas. De ninguna manera. Debajo de esta máscara humanista se esconde un brillante estratega, capaz de calcular los movimientos con varios pasos de antelación. Mientras que la rutina sumerge a la mayoría de las personas en el abismo del caos, Acuario despliega ante sí un complejo juego estratégico, donde cada elemento de la realidad se convierte en una herramienta para lograr sus objetivos. Tiene la capacidad única de ver la perspectiva, analizar los posibles obstáculos y avanzar con implacable perseverancia hacia el triunfo. Acuario no solo se entrega a los sueños de un futuro mejor, sino que desarrolla un plan detallado para su realización. Y esto es lo que provoca un terror genuino en las fuerzas del mal, sus planes siempre se hacen realidad. Incluso el diablo, experimentado en intrigas, al enfrentarse a la determinación de Acuario, empieza a sentir inquietud. Es consciente de que, contra una estrategia claramente construida y una lógica inquebrantable, sus maquinaciones son impotentes. Puede intentar seducir, desviar del camino previsto, pero Acuario simplemente rechaza tales intentos con desprecio. Su mente es como una fortaleza inexpugnable, y su voluntad es como el acero templado. En esto reside el principal miedo del diablo. Acuario no solo logra lo que quiere,
sino que lo hace con elegancia y alcance, transformando al mismo tiempo el mundo que le rodea para mejor. Y esto, como es sabido, no se corresponde en absoluto con los planes del Señor de las Tinieblas. Pero eso no es todo. En el arsenal de Acuario hay un arma secreta que sume al diablo en un estado de pánico. Prepárense, amantes de la astrología, porque vamos a revelar otra faceta que incluso a Lucifer le pone la piel de gallina. Acuario no es solo un generador de ideas, es una verdadera central eléctrica andante. Sí, exactamente. Tiene la capacidad de inspirar y cargar a los demás con su inagotable optimismo. ¿Has notado alguna vez cómo los representantes del signo de Acuario atraen a las personas hacia sí, como luciérnagas en la noche? Esto no es una simple coincidencia, sino una manifestación de la magia única de este signo. Los acuarianos irradian energía positiva y una fe inquebrantable en un futuro mejor, lo que es capaz de provocar una sonrisa incluso en los escépticos más empedernidos. Y, por extraño que parezca, es precisamente esto lo que preocupa a las fuerzas del mal. Después de todo, ¿qué podría ser más amenazante para el Señor de las Tinieblas que la propagación de la luz de la esperanza? Los acuarianos tienen la asombrosa capacidad de ver el potencial en cada persona, incluso en aquellos que hace mucho que han perdido la fe en sí mismos. Saben encontrar las palabras adecuadas, encender la chispa del entusiasmo y guiar a las personas por el camino de la autorrealización. Es por eso que el diablo les teme tanto, porque cada persona inspirada por Acuario se convierte en un cliente perdido para él. El optimismo de los acuarianos no es solo una fe ingenua en los cuentos de hadas, sino una decisión consciente de ver lo bueno incluso en las circunstancias más difíciles. Están convencidos de que cualquier dificultad es solo un obstáculo temporal en el camino hacia una gran meta. Y esta fe es contagiosa, como una llamada: el mundo no es perfecto, pero está lleno de oportunidades. Hagámoslo mejor juntos. Pero detrás de este contagioso optimismo se esconde otra característica que hace temblar a las fuerzas del mal. Se trata del sentido de la justicia, sagrado para los Acuario. El diablo se aterroriza al ver a Acuario defender a los oprimidos. La justicia para ellos no es solo un concepto abstracto, sino una brújula interna que siempre indica el camino verdadero. Acuario aparece en la imagen de un incansable defensor de quienes han sido sometidos a la injusticia y la humillación. Al notar los intentos de explotación de los débiles, se puede esperar con seguridad la aparición de Acuario, dispuesto a defenderlos. No solo se esfuerza por la igualdad, sino que exige persistentemente su cumplimiento. Al mismo tiempo, muestra una elegancia e inteligencia asombrosas, gracias a las cuales incluso los oponentes más astutos se encuentran en una situación difícil. Los intentos de soborno, intimidación y manipulación no funcionan con Acuario. Su inquebrantable fe en los ideales sirve como un escudo fiable, que refleja cualquier impacto negativo. Acuario no se rendirá hasta que logre su objetivo. Elaborará peticiones, organizará manifestaciones y pronunciará discursos inspirados, y su voz sin duda será escuchada. Detrás de su búsqueda de la justicia se encuentra un amor sincero por la gente. Acuario es una especie de caballero moderno, armado con una mente aguda en lugar de una espada, una imaginación ilimitada en lugar de un caballo, y luchando por el mundo entero en lugar de un castillo. Y está listo para luchar por este mundo hasta la última persona. Satanás es consciente de esto y siente miedo, al darse cuenta de que es imposible resistir a tal poder. Pero Acuario tiene otro as oculto en la manga, del que muchos no sospechan. Se trata de su asombrosa adaptabilidad, su capacidad de adaptarse a cualquier condición. Como una cucaracha que sobrevivió a una explosión nuclear, Acuario tiene una increíble resistencia, pero al mismo tiempo conserva la elegancia y el sentido del estilo. Acuario, como un camaleón, es capaz de adaptarse a cualquier condición. Ya sea un desierto abrasador, una cueva helada, un deslumbrante evento social o un modesto apartamento comunitario, siempre encuentra la manera no solo de sobrevivir, sino también de sacar provecho de la situación. Y no siempre se trata de beneficios materiales. Mucho más importante para él es la satisfacción moral o una historia emocionante para compartir con amigos sobre una pinta de cerveza artesanal. Solo se puede envidiar la tenacidad de Acuario. El diablo, conocido por sus planes insidiosos, sufre una derrota cuando se enfrenta a este signo del zodiaco. Crea intrigas complejas y situaciones aparentemente irresolubles, pero Acuario solo se encoge de hombros y declara con imperturbabilidad: se nos ocurrirá algo. Y realmente encuentra una salida, un atajo o una opción de respaldo,
demostrando al mismo tiempo una facilidad como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Los Acuario no solo sobreviven, prosperan, encontrando oportunidades donde otros solo ven desesperación. Convierten los limones en una refrescante limonada, y las cenizas en suelo fértil. Todo con una sonrisa y el brillo de un genio loco en sus ojos. Tal capacidad saca de quicio no solo al diablo, sino también a aquellos que están acostumbrados a seguir la corriente y a quejarse de su destino. Después de todo, Acuario es una prueba viviente de que con inteligencia, ingenio y una pizca de suerte, todo es posible. Pero, ¿qué más esconde este signo zodiacal en la manga? ¿Sumiendo a las fuerzas sobrenaturales en un estado de ligero pánico? Existe otra cualidad que los hace prácticamente invencibles. Así que, amigos míos, preparaos. Pasamos a un aspecto que hará que el mismísimo tentador saque un cigarrillo electrónico con desconcierto, porque incluso él no se queda atrás de las tendencias modernas. Estamos hablando de la inquebrantable fiabilidad de Acuario. Sí, detrás de toda esta genialidad cósmica y espíritu rebelde se esconde una persona en la que se puede confiar, como en un cronómetro suizo. Por supuesto, a menos que este cronómetro no muestre la hora en alguna galaxia lejana. Acuario es una caja fuerte bancaria inexpugnable para tus secretos más íntimos. Intenta obtener información confidencial de él, y es más probable que se vaya volando a Marte que te traicione. Su silencio no es solo oro, es platino. Y posiblemente incluso un fragmento de meteorito para darle aún más importancia. ¿Y sabes cuál es la razón? No solo porque valora tu amistad, aunque esto, por supuesto, juega un papel importante, sino también porque simplemente no ve el sentido de los chismes vacíos. ¿Por qué desperdiciar energía preciosa en moler huesos ajenos cuando puedes dirigirla a inventar un teletransportador o, al menos, a crear un nuevo tipo de pizza vegana? Para el representante del signo Acuario, la lealtad no es solo una formalidad, sino la piedra angular de su filosofía de vida. Puede discutir con entusiasmo nuevos conceptos, coquetear con tecnologías avanzadas, pero en las relaciones personales demuestra una lealtad inquebrantable. La lealtad se convierte en su tarjeta de presentación, una armadura confiable que protege contra las dificultades de la vida y la traición. En tiempos difíciles, no dejará a un ser querido. Ofrecerá apoyo en los momentos de caída e incluso puede encontrar una forma poco convencional de ayudar a levantarse, utilizando su ingenio y una pizca de magia. Es en este momento cuando los detractores comienzan a sentir incomodidad, ya que su táctica favorita, la destrucción de la amistad y la socavación de la confianza, resulta ineficaz. Acuario tiene una capacidad única para detectar la mentira y sentir la falsedad a distancia, y sus lazos emocionales son tan fuertes que ninguna intriga es capaz de destruirlos. La pregunta es, ¿qué hace a Acuario tan inquebrantable en un mundo lleno de engaño y traición? Probablemente, la respuesta radica en su especial y extraordinario punto de vista sobre la realidad circundante.